salud, entretenimiento, experiencias, diversión y sobre todo inspiración. Eso es Buscarte. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Buscarte. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Como ya saben, este programa busca dar a conocer el lado más humano y personal de aquellos que no necesariamente llamamos emprendedores, pero que han hecho de su trabajo o su hobby un estilo de vida. Sí, porque nuestra misión es buscar tu historia, conocerla a fondo, en profundo, para saber qué fue lo que hiciste para obtener tu marca, tu emprendimiento o simplemente cómo te diviertes con tu hobby. Hoy tenemos el placer enorme de conversar con un hombre magnífico, extraordinario, que ustedes lo conocen un ratico. Sin más preámbulos, tenemos a Fernando Petrocelli. Hola Fer, Hola, bienvenido, Fernando. ¿cómo estás? Hola, Hani, un beso grande a la distancia, un abrazo para ti, Mario. Un gusto conversar con la tecnología, todos encerrados en nuestras casas, y el Zoom ha llegado para salvarnos en esta cuarentena y también para reencontrarnos con personas que teníamos mucho tiempo sin hablar con ellas. En mi caso contigo, Hani, que tenemos una amistad desde hace añales. Así es. Bueno, yo conozco una parte de tu historia, pero quiero que todos la conozcan. Cuéntanos cómo comenzó la historia de Fernando Petrocelli. Bueno, mi historia nace primero con una pasión desde muy chico desde muy joven, muy chico sonó muy argentino, muy joven por ser periodista deportivo. Sí. Yo arranqué, en realidad a los 14 años ya me di cuenta que quería estudiar comunicación social porque sabía que esa era la carrera que me iba a permitir incursionar en el periodismo deportivo. Ya yo era oyente a esa edad de los programas de radio en Venezuela de deportes, como Radio Deporte, Radio Caracas Radio, incluso llamaba cuando tenía chance, me gustaba participar, estaba muy pendiente del deporte venezolano, era seguidor de la Vinotinto, que en ese momento casi estaba en el anonimato, y en ese año 98 pues me entró una fiebre de narrar partidos en mi cuarto. Yo me encerré un mes y me puse a narrar partidos en mi casa como si estuviera en un canal de televisión. O sea, agarraba un cuaderno y anotaba las alineaciones y preparaba un partido y lo grababa con el famoso radio de la doble casetera. Esos casetes, de hecho, todavía deben estar en mi casa. Y en ese mes que narré casi 50 partidos, pues ahí me di cuenta evidentemente que esa era mi vocación, que ese era mi sueño y que ese era mi futuro, o al menos el futuro que yo quería lograr. Y arranqué a los 18 años en Radio Deporte, esa misma emisora que yo escuchaba, que quedaba en Santa Paula, o queda en Santa Paula, donde yo vivo, y hoy residen mis padres. Pues fue el primer medio de comunicación que me dio una posibilidad para mostrarme, para crecer, para estar en el ámbito deportivo. Y a partir de eso empezó un camino de muchísimos lugares, con muy pocos sitios en donde realmente te reconocían un sueldo, pero fueron 2 años de pasantía sin cobrar, pero gané en la cuenta de ahorros de vivencias, de aprendizaje, de experiencia, de contactos, a nivel audiovisual, pasé por muchas radios, páginas web, periódicos, hasta que se dio la oportunidad de venir aquí a Argentina, después de un camino, insisto, largo, de mucho sacrificio, pero nunca desmayándome, nunca claudicando hacia mis metas y hacia mis objetivos. Claro, Pero esa es tremenda historia. Eso es lo más importante, sí. Bueno, Fernando, te dedicas a esto ya básicamente desde muy joven, pero esa dedicación, esa pasión que sientes ahorita por lo que estás haciendo, que además tienes 11 años en DirecTV Sports. Sí, ya son 11 años, ha pasado, bueno, nosotros decimos volando. Sí, bueno, decir 11 es como muy fácil, ¿no? Sí. Pero hay que sacar bien los números. Sí. Fernando, ¿eso tiene algún antecedente, alguna raíz? ¿Hay alguien detrás de toda esa pasión que te inculcó esas ganas de vivir el deporte como lo haces? Mira, la verdad creo que no. O sea, a ver, en mi casa sí, mi papá siempre grababa los partidos de Brasil en los mundiales. Por eso yo crecí
siguiendo a Brasil. O sea, yo sí lo digo sin ningún tipo de pena. Yo sí hice caravana en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando ganó Brasil con Bebeto y Romario. Sí, salí con mis papás a hacer caravana por toda Caracas, pero nunca puse por delante a Brasil de Venezuela. Cuando jugaba en Venezuela-Brasil, pues me daba rabia que Brasil goleara a Venezuela. Siempre fui un amante del deporte nacional. Entonces, quizás la pasión por el fútbol, creo que la pasión por el fútbol, uno como es una esponja en esos años de cuando es un chamito, pues evidentemente creo que ayudó esa cultura de mi padre, sobre todo a ver los partidos de Brasil. No es que mi papá era un empedernido del deporte y tenía que ver el fútbol español, el fútbol italiano, sino que yo a raíz de lo que consumí en esos Betamax, que yo cuando estaba libre en el colegio me daba curiosidad de ver los partidos de Brasil en el Mundial del 82, en el Mundial 78, porque grababa religiosamente todos los partidos de Brasil. Quizás eso despertó en mí, aunado a ver a tipos como Lázaro Candal, que evidentemente yo lo admiraba desde chamito, desde 5 o 6 años. Yo decía, este tipo, obviamente creo que a los 6 años no entendía ni siquiera el concepto de la palabra carisma, pero sí sabía lo que transmitía, el poder que tenía Lázaro Candal, de poder cautivar, valga la redundancia, de lograr que toda una familia se sentara a ver un partido y que con sus ocurrencias, con su carisma, con su chispa, con su carácter y con su ingenio, hiciera que los mundiales fueran muchísimo más divertidos. O sea, yo no vengo de una familia de periodistas, pero si me preguntas, creo que habrá influido mucho esos años que te estoy contando de ver mundiales en mi casa y de tener esa pasión sobre todo por ver los partidos de Brasil. Oye, imagínate, un fanático de Brasil vive en Argentina. Sí, me pasa. Debe ser súper y lo saben, aquí eso. lo saben, ellos lo saben, yo no lo oculto. Uy. Ellos saben que yo crecí admirando a Brasil y de hecho, bueno, creo que me estoy adelantando, pero bueno, de hecho Ronaldo es mi ídolo en el fútbol mundial, el fenómeno, y lo pude conocer y entrevistar en el Mundial de Rusia, pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que para mí fue una cosa inolvidable, y es una muestra de que sí, de que siempre me he identificado con el fútbol brasileño, pero ante el fútbol brasileño siempre está obviamente la selección nacional. Claro, por supuesto. Así es. Bueno, noté en tu cuenta de Instagram que bueno, que has estado con altas figuras deportivas. Sí, ha tenido el privilegio. Por favor, es uno de los pocos periodistas que puede decir, creo yo, y él, si no me corregirá, que puede decir que ha tratado o ha entrevistado a todos sus ídolos, o por lo menos unos cuantos, Fer. Sí, me faltan algunos. Uno es muy ambicioso e inconforme. Yo soy una persona bastante inconforme, que eso es bueno, pero también a veces es malo, porque no te deja valorar todo lo que tienes o todo lo que has logrado. Siempre quiere uno más. Que eso es sano, pues eso es simplemente ser competitivo o querer mejorarte, nunca pasando por encima de alguien, siempre valiéndome de mi talento, de mi profesionalismo, de mis herramientas, La gente se encargará de detectar cuáles son mis herramientas y cuáles son mis defectos. Pero sí, esta profesión de periodismo deportivo y sobre todo llegar a DirecTV Sports, porque es la verdad, DirecTV Sports me ha permitido cubrir 3 mundiales. Ya yo había cubierto uno por mi cuenta en Alemania en el 2006, escribiendo para el diario Meridiano, pero aparte cubrí 2 Juegos Olímpicos y sí, he tenido la posibilidad de hablar con Roger Federer, o con Usain Bolt, o con Tony Parker, el piloto francés de los San Antonio Spurs, o con Simone Biles, la gimnasta norteamericana que arrasó en Río con cualquier cantidad de medallas. Sin yo ser un experto en gimnasia, realmente me dio gusto ir a ver a Simone Biles en una competencia donde también estaba la venezolana Jessica López, que incluso quedó 8ª ese año. Y en fútbol, sí, mira, en fútbol hablar en una zona mixta con Iniesta, con David Villa, con Ronaldo, con Vicente del Bosque, bueno, con el propio Messi cuando he cubierto los partidos de la Vinotinto, sin dudas que son esas vivencias imborrables y esos obsequios que te permite una carrera con el periodismo deportivo. No sé si muchas te ofrezcan esas opciones y esas posibilidades tan preciadas y tan difíciles de conseguir.
Sí. Bueno, mira, utilizas muchas veces la palabra pasión para referirte al gusto que sientes por lo que haces. ¿Habría otra palabra o alguna frase con la que puedas definir tu trabajo o darle a entender a las personas de otra manera cómo sientes tú esa vivencia en tu día a día de por lo menos codearse con alguien como Lionel Messi y decirle, mira, ven acá que te voy a entrevistar? Claro. Y, o sea, debe ser, más bien debería ser Fernando la estrella en ese momento, porque uno dice, ¿qué? Mira, yo conozco a Fernando, Fernando es mi amigo, o sea, por favor, ¿cómo podrías tú definir eso? Dale, Fer, arranca tú y yo te sigo. Sí, a ver, mira, yo en las zonas mixtas, generalmente, la verdad te soy sincero y le soy sincero tanto a ti, Mario, como a Hani, como a ti, Hani, te iba a decir, he tenido sangre fría, o sea, no me he puesto nervioso, no me he encandilado ante la figura que tengo delante. Gracias a Dios, pues. ¿Por qué? Porque si me encandilo, quizás pierdo el foco, ¿me entiendes? Y si pierdo tiempo admirando a Federer, pues puedo estar perdiendo tiempo o cediendo terreno en una zona mixta en donde no hay un orden para preguntar, sino simplemente es la ley del lejano oeste y el tono de voz, más fuerte o la pregunta más interesante va a cautivar la atención de un atleta. Entonces, cuando yo fui a entrevistar a Roger Federer en Londres, dije, yo tengo que hacerle a este tipo 2, 3 preguntas, porque a mí no me gusta ir a una zona mixta simplemente a pegar un micrófono, porque sería bastante mediocre de mi parte, no el hecho de no lograrlo, sino de no intentarlo. O sea, realmente ir a una zona mixta, a pegar un micrófono solamente para cumplir con tu canal, para que se vea el cubo y sepan que tuviste presencia en ese lugar, realmente entonces no tienes pasión por esto. Yo siempre le digo a los chicos, ahora que he venido dando clases o las personas que me piden uno que otro consejo por mensajes directos o cuando me encuentran en la calle o lo que sea, yo les digo que el periodista deportivo debe tener pasión y sí recalco esa palabra porque sin pasión el periodista deportivo no va a trascender, la verdad. O sea, yo pudiera cubrir sucesos o economía o negocios, pero estoy seguro que no fuera el mejor periodista porque es algo que realmente no me interesa, que lo haría simplemente por el sueldo, por una necesidad y estabilidad económica. El periodismo deportivo necesita sacrificios, de agarrar un autobús 12 horas e irte a San Cristóbal porque quieres cubrir a la selección, de estar 2 horas y media después que se terminó el partido porque hay un jugador que quieres entrevistar que fue a hacerse el control antidoping y el control antidoping demora entre 2 horas y 2 horas y media. Ir a cubrir una rueda de prensa que queda al otro lado de la ciudad simplemente porque quieres extraer un testimonio que te puede permitir tener una primicia en tu programa o te puede permitir generar un debate, que eso obviamente va a crear más audiencia y también mayor repercusión de lo que uno hace. Pero si me preguntas otras palabras, Mario, yo me identifico mucho con la autenticidad. Yo creo ser alguien auténtico, soy alguien auténtico, me muestro tal cual como soy en el día a día, no me gusta vender una falsa imagen, no voy a cambiar mi estilo de periodismo porque haga ruido, no voy a cambiar mi estilo de narración porque a algunos no les guste, la verdad no lo voy a hacer. El que compra el paquete Fernando Petrocelli sabe que viene con virtudes, con defectos, pero es así. Yo no voy a cambiar mi personalidad o mi forma de ver las cosas simplemente por agradarle a alguien o por ser hipócrita y conseguir algo. Entonces, yo creo que la pasión, que la autenticidad, que la creatividad, me gusta mucho ser creativo, trato de aplicar esa creatividad a mis cursos, a mis columnas, a mis programas de radio, al día a día, porque si no me aburro. Ahora con mi canal de YouTube trato de ser lo más creativo posible. Y me ayudó muchísimo obviamente la formación que tuve en la Universidad de Santa María, donde vi producción, me fui por la rama audiovisual y hice de todo, de séptimo, décimo semestre, ficciones, crónicas, periodismo investigativo, noticias, simulaciones de eventos musicales, o sea, muchas cosas. Y la verdad que nuestro grupo siempre se caracterizó en la universidad por marcar la pauta, al menos en ese estilo, por hacer cosas que, por ejemplo, una vez hicimos una parodia de un típico infomercial norteamericano de los que te venden una aspiradora y te muestran las virtudes de la aspiradora. Entonces, a mí me encantaba recrear eso con un gran amigo que se llama Oscar Reyes,
hermano de vida que vive aquí en Argentina, por cierto. Entonces siempre como que en los grupos nuestro trabajo resaltaba por la edición, por la producción audiovisual, pero principalmente por romper moldes, ¿sabes? Por no ir detrás del resto. Y yo cuando escribí en Meridiano reconozco que hoy leo mis columnas y digo, creo que me excedí un poquito con los términos que utilizaba, porque quizás tenía 20 años y no sabía la magnitud o el impacto y el alcance que significaba escribir en un diario como Meridiano. Era irreverente y por momentos diría, coño, creo que no debía haber utilizado esta palabra, pero no me reprocho los títulos, ni la ideología, ni cómo vi el partido en ese momento, ni el análisis que hice de determinado jugador. Quizás depurara un poco ciertos aspectos en la escritura para tratar de no herir al protagonista. Me fui un poco, pero bueno, te resumo. Pasión, autenticidad, creatividad, dedicación, obviamente, dedicación y constancia. Creo que son, bueno, y obviamente creo que nací con un talento para explotar y para poder desenvolverme con éxito en radio, en televisión y narrando un partido de fútbol, pero creo que esas son las claves de mi éxito y que siempre las he tenido muy en cuenta y para mí son innegociables. Claro. Y eso también lo has tenido gracias a todo el trabajo que has realizado, Fernando. Cuéntanos un poco qué es lo que te inspira, qué es lo que hace que día a día des más y más porque se aflore la creatividad, por seguir creando, por estar a la par y no solo a la par, sino ir un poco más allá y por seguir innovando en todo lo que estás haciendo. Me emociona mucho, Hani, lo que estoy viviendo y he vivido ya desde hace unos años, gracias a Dios. Tú lo sabes porque quizás tú no me conociste cuando arranqué en Radio Deporte, pero tú sí me viste en mis inicios, cuando yo todavía no era muy conocido en Venezuela, cuando era muy difícil conseguir una oportunidad en un canal importante o en una radio, en un circuito, porque había la famosa, la famosa rosca, o era todo muy cerrado, muy hermético, y no te iban a tocar o mandar un mensaje. Bueno, el Twitter no existía, no te iban a buscar en el estadio en Luis Viriarte, ay, mira, tú cubres fútbol, no, mira, hay un casting en Unión Radio, o hay un casting en Meridiano. Eso no era así. Por eso tuve suerte de poder estar en ese casting de DirecTV y finalmente llegar o poder demostrar mi talento o mi capacidad o mi crecimiento en un lugar importante. Pero ¿qué me inspira, Hani? A ver, bueno, me inspira obviamente seguir creciendo en esta profesión, me inspira muchísimo y creo que es el mayor regalo que me pueden dar, es que un estudiante de comunicación social o un bachiller me diga, todavía con camisa azul o camisa beige, quiero ser periodista deportivo por ti, porque me gusta lo que haces, porque me encanta tu canal de YouTube, porque me encanta tu periodismo auténtico, y eso obviamente motiva muchísimo. Y ahora que tengo un contacto bastante frecuente con alumnos, porque ya hemos hecho 14 ediciones de un curso de radio que nació el año pasado y hemos tenido casi 280 alumnos en Argentina. ¿Ya tienes 14 ediciones en ese curso? Sí, arrancamos el año pasado aquí en Argentina, hemos hecho 4 aquí en Buenos Aires, 2 en Chile, presenciales, 3 ediciones en Caracas en diciembre, que gracias a Dios tuvieron muy buena repercusión, una en Puerto Ordaz, una en Valencia, y a la fecha que estamos grabando esta entrevista estaríamos a días de iniciar la tercera fecha online, en plena pandemia. Arrancamos con Zoom y la verdad ha sido un formato espectacular. Y sí, mira, en los cursos online hemos tenido, contabilizando el que arranca en días, cerca de 100 alumnos entre las tres, entre las 3 fechas. Entonces, nada, que uno de esos chamos te diga, quiero ser periodista deportivo porque eres un ejemplo a seguir, o que te dedique un mensaje directo y inviertan parte de su tiempo para escribirte unas líneas muy bonitas, pues evidentemente es algo que me motiva. Y es un modo de vida, ya son 17 años haciendo el periodismo deportivo. Obviamente cada vez uno va siendo más influyente, pero no es la fama lo que me mueve es la pasión. Yo creo que seguiré toda la vida con mi radiecito y mi consola
especialmente recorriendo Sudamérica para transmitir los partidos de la selección nacional, que es algo que, pese a estar en Argentina, he logrado el permiso del canal para seguir viajando a Venezuela. Yo cada vez que juega la Vinotinto, estoy en el país o estoy en el lugar donde juegue la selección. Así es. Oye, qué bueno saber eso, Fernando. Sí. Oye, ¿cómo crees tú que has evolucionado desde esos comienzos de muy chico estar encerrado? Bueno, muy chico, ya Se agarré me está tu pegando frase, la sí, Argentina. sí. Muy chico. Se pega. Desde muy chamo. Bueno, desde muy chamo, exacto, de tomarte tú esa iniciativa, de encerrarte en tu cuarto, a generar tu propia plantilla, a comenzar a grabar tu propia narrativa. Ahora que ya eres una persona que da clases, que tiene... Le agarró el gusto a dar clases. Sí. No, no pensé en hacer así con eso de verdad. Perdón, que tú estás... Ok, y te hago esa pregunta porque pasamos directo de una infancia al proceso de la universidad y Sí. ya estamos en esa exposición personal de dar clases y tener otra visión para la gente, ¿no? ¿Cómo crees que ha evolucionado Fernando Petrocelli a lo largo de estos 17 años de carrera? A ver, yo siempre primero valoro la formación académica. Creo que pasar por las aulas universitarias te otorga las herramientas para salir a la calle y poder defenderte. Pero si uno no salta a la fuente Sí. desde joven, está mal. Yo se lo digo a los chamos siempre. Claro. Ataquen la fuente en primer semestre, en segundo semestre. No esperen a tener un título colgado en la pared para luego ir a una redacción o a una emisora de radio, a un salón de producción o a una página web. Hoy en Venezuela lamentablemente se han perdido muchos medios por todo el tema Sí. social y político que conocemos y que la verdad no quisiéramos entrar o no quisiera entrar en detalle, pero sí, porque la verdad que fastidia, por más que yo soy bastante vehemente por momentos en las redes y sin filtro, pero me ayudó muchísimo ese camino de 4 o 5 años casi no en el anonimato, pero sin tener presencia o reconocimiento público, pero que me hizo trabajar con José Visconti en Meridiano, que me hizo tener a Víctor José López como jefe, que me hizo narrar una Copa América en Radio Caracas Radio cuando tenía 23 años y ser el narrador principal de un evento tan importante en mi país, que me hizo ir al Mundial de Alemania a los 22 años sin credencial, casi como un aventurero. O sea, me ayudó muchísimo esa formación en medios impresos y audiovisuales, para cuando se me presentó la oportunidad en televisión, poder desenvolverme bien y tener la agilidad y la fluidez para poder hablar frente a una cámara. Obviamente no tenía habilidad en ese momento, quizás para desenvolverme con naturalidad frente a una cámara. Eso lo fui adquiriendo cuando llegué aquí. Aquí obviamente creo que me han pulido. Me han rodeado de profesionales de altísimo nivel en el continente. Me han dado oportunidades muy importantes y creo que eso hoy soy, obviamente no pierdo mi esencia, ¿verdad? Pero quizás tengo un poco más de sangre fría a la hora de analizar. He crecido obviamente en televisión, me siento a gusto presentando un noticiero, conduciendo un programa o narrando un partido. Ya eso del miedo escénico, si bien siempre está esa cosquillita cuando tienes un partido importante, porque eso nunca se va a ir, sí, creo que he evolucionado en todas esas áreas, producto de un camino extenso y de mucho sacrificio, pero que me ha permitido crecer, obviamente. Claro. Fer, voy a hacerte esta pregunta. Esta pregunta no estaba en la lista. Dale, lánzala. Pero, ¿cómo fue ese paso para DirecTV? O sea, ¿qué fue lo determinante que te hizo aprovechar la oportunidad de decir, familia, los amo, los quiero, pero yo tengo que ir a lo que necesito? ¿Y cómo Él fue ese atacó la proceso? fuente. Sí, no, total. Sí, Hani, ya creo que ya nos conocíamos en ese entonces, o Sí, cuando claro. yo tenía algunos meses en DirecTV. Bueno, yo estuve 2 años en DirecTV Venezuela, que quizás mucha Sí. gente desconoce eso, y algunos ahorita que se han enterado, tú escribiste en Meridiano y tú estuviste aquí, tú estuviste acá. Yo fui, por ejemplo, el primer ancla de deportes en Telesur,
la primera edición Sí. de la historia en Telesur, el 31 de octubre del año 2005, el que presentó los deportes fui yo. Después hubo una jugada sucia de alguien que no se llevaba bien con la persona que me recomendó y que quizás por vengarse de ella terminó jodiéndome a mí. Pero bueno, no importa. Sí. 6 meses después estaba en el Mundial de Alemania, feliz de la vida, escribiendo para Meridiano y el destino. Quizás Claro. si en Telesur nadie me hubiese puesto una piedra de tranca, quizás no estuviéramos teniendo esta conversación hoy, o al menos yo en Buenos Aires y ustedes en Caracas. es. Pero después de esos 2 años en DirecTV Venezuela, donde transmití fútbol español y fútbol inglés, casi en el anonimato porque no había una parrilla de programación, simplemente DirecTV activaba un canal durante 2 horas, Real Madrid-Zaragoza, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y cuando el partido se acababa, se iba el canal a barras de colores. Sí. O sea, salía del aire. Solamente el verdadero fanático del fútbol español sabía que en el canal 1745, el sábado, en DirecTV, que era una plataforma que recién empezaba a ganar espacio y adeptos en el país, iba a haber 2 personas transmitiendo el partido del Real Madrid. Y cuando hacen el casting en 2008 o la primera entrevista, de hecho yo estaba en Mérida, me acuerdo, visitando a una amiga, y me llama mi jefe y me dice, tienes que devolverte. Yo estaba de vacaciones, o sea, se habían acabado las ligas, España, Inglaterra, yo había cubierto la Copa América con Radio Caracas Radio 2 semanas atrás, había viajado por toda Venezuela estando en los partidos de la Vinotinto, más los partidos de estudio en el Paraíso, que eran la mayoría, salvo los de Venezuela, que me tocaba viajar, insisto, y me dice, tienes que volverte porque hay una entrevista súper importante con unos argentinos que están aquí en Venezuela y tienen una idea de crear un canal de deportes, una parrilla de programación de 18 horas y llevarse parte del talento nuestro allá. Y yo no entendía mucho, pues, y cuando me entrevistan, me contaron el proyecto y nos entrevistaron a todos, pues éramos como 8 o 9 talentos de fútbol, 10 de béisbol, 5 de básquet, no sé, éramos 20, 25 personas, unos muy rankeados. Creo que obviamente en el caso de Milena y mío, ayudó el hecho de ser jóvenes, de no tener tantas ambiciones ni tantas exigencias. O sea, yo no iba a estar ahí pidiendo un sueldo o exigiendo un salario alto, no. A mí págame el hospedaje en Argentina, dame un boleto de avión y listo. O sea, yo me voy, yo tenía 24 años. Y bueno, llegamos en enero de 2009, Milena y yo. Primero nos vimos a prueba, nosotros llegamos a prueba aquí, esto tampoco mucha gente lo sabe. Yo vine a prueba por 3 meses y con la misma franqueza que me dijeron en noviembre del 2008, que les había gustado mi hoja curricular y que me veían potencial y que creían que podía funcionar en la señal. Me dijeron, si no nos gusta tu trabajo, te vamos a devolver. Y bueno, gracias a Dios la prueba fue exitosa, me adapté rápido, pude demostrar. Yo en esos 6 meses no me quise mentalizar que esta era mi nueva vida, porque quizás después el golpe iba a ser muy fuerte, ¿entiendes? Sí, pero sí, o sea, dije, bueno, tengo esta oportunidad. No te pintes el paisaje de que Buenos Aires es tu nueva casa, pero sí aprovecha estos 3-4 meses y suda la camiseta y demuestra que realmente valió la pena que te contrataron, que apostaron y que confiaron en ti. Y bueno, tal fue así la ratificación que a mí me dicen en abril. Obviamente uno lo veía porque, a ver, si yo vengo para acá y de 8 partidos al mes me ponen en 1 y de 5 fútbol total me ponen en 1 y de 4 noticieros no me ponen en ninguno, es como el jugador que está en el banco de suplentes y al de la semana siguiente está en la tribuna, no me convoca el de entrenador, me pone 5 minutos cuando el partido está 4-0. Ya uno puede percibir e intuir y anticipar lo que viene. Pero a mí me usaban mucho. De hecho, el primer fútbol total con Barsky moderando y Giral y Pinzón y Buscalia me pusieron a mí. Yo no podía creerlo, la verdad. Yo estaba como coleado ahí en ese momento. Entonces en abril me dicen, pues no solamente estamos muy contentos con tu trabajo, sino que ve preparando las maletas porque te vas en junio para Sudáfrica a cubrir la Copa Confederaciones. Y ya yo ahí pasé a hacer una competencia de 5, 6, 7 personas que al principio me vieron como, bueno, este venezolano llegará del montón a quitarles un viaje, tan importante. Entonces ahí la cosa se puso
Ahí viví quizás mi periodo más difícil, 2009, 2010, donde empecé a sentir el rigor de la competencia. No es que me trataban mal, pero sí utilizaban la inteligencia emocional para saber pegarme donde me dolía. ¿Y qué me dolía? Bueno, estar solo, no tener mis amigos acá, ser muy joven, inexperto. Pero bueno, creo que es el derecho de piso que todo ser humano debe pagar en un ambiente nuevo a nivel laboral. Claro. Sí, así es. Bueno, mira, eso es tremenda experiencia, tremenda historia. Además, Fernando, bueno, de mi parte no conocí absolutamente nada y ahora yo puedo decir que conozco un poco más a Fernando Petencheri. Te metiste un intensivo. Sí, Un intensivo, sí, o sea, le diste un intensivo. Esto es mejor que las clases que vas a dictar. ¿No te preocupes? Es que yo hablo mucho Mira, también, Fer. entonces eso Sí, ayuda, sí. pero bueno. Ajá, dime, Hani. ¿Cuál ha sido la entrevista que tú dirías, yo tengo que entrevistar a este señor todas las oportunidades que me dé la vida? ¿Y cuál sería la que de verdad, pero ni pensarlo? ¿O ha sido más difícil? O ha sido más, exacto, o ha sido más difícil. A ver, bueno, he disfrutado muchas de las que te he comentado anteriormente. Sí. Por ejemplo, pude hablar en Sudáfrica 2010 con Bebeto durante 30 minutos en un mano a mano en el hotel donde se estaba quedando, totalmente distendido. Eso no pasa todos los días, pero sí te lo da un mundial, porque el mundial, así como yo llamo los Juegos Olímpicos Disney, la verdad es un parque de atracciones en los Juegos Olímpicos porque es realmente irreal. Es como que estás en un parque. Entonces ves a Roger Federer y caminas 2 cuadras y vas a ver a nadar a Michael Phelps, y después tienes a Nadal, y después te montas en un tren y a los 10 minutos estás viendo correr a Usain Bolt. Eso no sucede solamente, no sucede, solamente acontece en un juego olímpico. Entonces en el mundial... Sin contar que tienes a Limardo que se ganó la medalla. Sí, lo de Rubén fue muy especial, Hani, porque yo pedí esa pauta. O sea, nosotros hicimos un trabajo, con Yueli, que obviamente es una gran amiga tuya y fue mi novia durante tanto tiempo y nos conocemos de memoria y hoy somos íntimos amigos, tanto así que ella es mi productora de los cursos allá en Caracas, alguien a quien quiero muchísimo y con quien trabajé en radio, televisión, etcétera. Y nosotros en el programa de radio polideportivo, que se llamaba, que estaba en Jazz 95.5, nos dedicamos a conocer la historia detrás de los atletas. O sea, por ejemplo, Rubén Limardo, que Rubén Limardo va en esgrima, pero yo quiero saber quién es Rubén Limardo, por qué se inició en la esgrima, a qué edad comenzó, cuáles han sido sus triunfos, sus influencias, sus fracasos. Entonces, cuando ya yo sabía que iba a Londres y tenía esa base de datos de 40, 45 atletas venezolanos, de haber hablado con ellos por teléfono en los programas, eso me permitió, cuando llegué a Londres, ya el abordar a un atleta venezolano de estos ya era distinto, porque ya había un antecedente. Oye, ¿te acuerdas de mí? Yo te llamé. Y los atletas amateur no tienen tanta exposición, ni son tan mediáticos, salvo Antonio Díaz, Yulimar Rojas hoy. O sea, no es que son muy mediáticos o tienen miles de seguidores en redes sociales o no pueden caminar por la calle en Venezuela. Entonces, creo que el atleta amateur, el atleta en general, pero el atleta amateur realmente se abre en una entrevista o te permite conocer un poco más allá cuando tú demuestras conocimiento. O sea, si yo voy a entrevistar a un atleta y no me sé su nombre, ok, dije su nombre mal, bien, el tipo es humilde, bueno, se equivocó, pero digo mal la fecha de los Juegos Olímpicos en los que estuvo, o me equivoqué de la medalla que ganó, ya pasó a ser un mediocre, porque en realidad no me preparé para esa entrevista como debía. Entonces con Rubén, yo estudié su ranking y vi algo, estudié muchas disciplinas sin decirte que soy un experto, pero sí me permití conocer muchísimos detalles de miles de disciplinas, del judo, de la lucha, del tiro con arco, de la esgrima, del atletismo, de las pruebas en específico, de la natación, del badminton, etcétera. No, badminton no, mentira. Badminton no sabía nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el hecho es que cuando yo llego a Londres, para contarte rápido,
A mí un día me ponen en DirecTV, teníamos bloques de 6 horas. Mix se llamaban, el mix de 6 a 12. Entonces, ¿qué era un mix? Eran todos los deportes que se iban transmitiendo con prioridad hacia los atletas sudamericanos. Es decir, si un nadador ecuatoriano en el hit 4 de la eliminatoria de los 200 metros mariposa iba por el carril 6 y yo en la señal que tenía de 28 señales en simultáneo no estaba metido y se me pasaba, yo podía estar narrando un badminton, pero se me fue la carrera del ecuatoriano. Entonces había que tener una sinergia y una sintonía productor-periodista. Mira, Hani, ojo que en el exterior 9 a las 11:15 van a dar Andreina Pinto, la venezolana, carril 8, pendiente, me pasas la señal. Ok, perfecto. Entonces, bueno, el primer día creo que no fue Barsky, porque tenía que cubrir una rueda de prensa. No llegó al mix. O sea, yo no estaba pautado para hacer mix al comienzo que llegué a Londres. Yo estaba pautado para hacer noticiero, fútbol total, que se llamaba Londres Total, y salir a cubrir eventos, que era lo que yo quería. O sea, yo no quiero ir a un evento a estar metido en un estudio transmitiendo por un monitor. Exacto. Pero uno tiene que cumplir eso. Pero también quiero lo otro. Quiero ir a una zona mixta, quiero contar historias, quiero hacer periodismo, quiero ser testigo de un hito del deporte venezolano, especialmente el deporte venezolano. Entonces, el primer día, a mí me lanzan al mix, porque obviamente de los periodistas que viajamos, quizás en el perfil polideportivo entraba yo, y les gustó mucho mi trabajo, y eso fue buenísimo, porque solamente éramos 4 periodistas que hacíamos mix de 20, pero lo malo era que me dejaba encerrado durante 6 horas en el estudio, ¿entiendes? Entonces, si Rubén Limardo competía a las 10 de la mañana, yo no podía ir a verlo o a cubrirlo con una cámara a pedir esa pauta, pues yo tenía que estar ahí, ahí de esclavizado. Entonces, ¿qué hice yo? Yo fui martillándole el cerebro a los productores, y cada vez que veía un atleta venezolano con posibilidades, yo le decía, ¿me puedes dar esta pauta? ¿Me puedes dar la otra? Y las primeras 2 que pedí, los venezolanos, voleibol de playa, por ejemplo, que aparte se jugaba en el Palacio de Buckingham, detrás, una locura. La dupla de Igor Villafañe, Jesús Villafañe y Igor Hernández, que venían muy bien en el ranking mundial, perdieron. Después pedí lucha con Luis Liendo y perdió. Y pedí esgrima, y me dijo el productor, si hoy los venezolanos no hacen nada en esgrima, no me pidas otra pauta más, porque te estoy dando una cámara, te estoy asignando una cámara y me estás llegando con una entrevista a un tipo que quedó 20º, 34º. No nos importa. No, yo quiero medallas, me decían los productores, y tenía esa presión. Me queremos medallas, Petro, queremos medallas. Bueno, y ese día fue mágico, Hani y Mario. 1 de agosto del 2012, yo pude cubrir combate a combate a Rubén Limardo y a Silvio Fernández, porque fueron 2 venezolanos que se situaron en los cuartos de final. Y para contarte esto rapidito, cuartos de final en la esgrima, las pedanas eran en simultáneo, es decir, no es que hay un cuarto de final, se acaba y viene el segundo, no, son los 4 en simultáneo. Entonces, de repente Silvio Fernández iba perdiendo 10-2 y Limardo iba perdiendo 12-8, entonces tú no sabías para dónde ver. Coño, Silvio está perdiendo, Limardo también. Y yo dije, listo, se me acabó el recreo, ahora tengo que volver a la cárcel en el buen sentido. Y de repente Limardo le ha ganado al campeón olímpico Paolo Pizzo, pasó las esgrimas a 15 puntos, pasó de estar perdiendo 12-9 a ganar 15-12, o sea, hizo 12-10, 12-11, 12-12, 13-12, 14-12, 15-12 a semifinales. Semifinales me aseguraba a mí por lo menos tener un combate por medalla de bronce. Y porque no existía el satélite, la 3G, es decir, yo no tenía una cámara en vivo para que me poncharan y yo salir desde allí. Yo tenía que grabar las entrevistas, montarme en un metro e ir a los estudios de DirecTV en el IBC con el cassette para llevarlo. Entonces, cuando llego al canal y todos me aplauden, ¡ah, Limardo, Limardo! Entonces, ya eran las 3 de la tarde y por ende me tocaba cubrir la vacante de la mañana, ¿entiendes? Entonces el productor me dice, bueno, Fer, prepárate que ahora te toca atletismo. Claro, yo lo veo con una cara como que, obvio es mentira esto, porque yo cubrí hasta las semifinales y ahora no voy a cubrir semifinales y final.
dale, vete de aquí, todos me aplaudían, fue muy emocionante. Y bueno, después Limardo, imagínate, Limardo gana en semifinales 5-4, el combate estaba 4-4 y llegaron a punto de oro, como gol de oro. El que toca va a la final. No, esa vaina fue... Y después la final y después hablar con Limardo y nada. Y hasta hoy en día guardo una excelente relación con Rubén. Y sí, creo que ha sido uno de los... O sea, Venezuela tiene 2 medallas de oro en la historia. Morochito Rodríguez en el 68, Rubén Limardo. Y bueno, y yo pude estar presente ese día y contarlo minuto a minuto, tweet a tweet. Imagínate, ha sido un tremendo privilegio estar ahí. Qué bien. Con todas esas peleas simultáneas, imagínate, o sea... Claro, no, y el hecho de poder estar, primero un venezolano, segundo el tema de todo lo que significa tener una medalla, y uno como periodista poder tener el privilegio de estar en el momento. Claro. Porque gracias a la constancia de Fernando de mira la cámara, cámara, pudo hacer la pauta como es. Qué bueno. Y con la amenaza de que mira, no vas a volver si Y te contesto breve, la otra parte de la pregunta, breve. Usain Bolt es un tipo muy difícil en zona mixta porque a diferencia de Federer, que realmente se preocupa por lo que tú le estás preguntando y te contesta, Usain Bolt con su personaje, pues su carácter, te tira 2-3 frases y sigue de largo. O sea, no es un personaje fácil de abordar en una zona mixta. O Courtois, el arquero del Real Madrid que me tocó hacer ahorita en el Mundial de Rusia, no es un tipo fácil tampoco en zona mixta. Te diría, bueno, tú sabes la historia con César Farías, que siempre fue alguien que me adversaba, pero fíjate, hasta el año pasado que nos vimos y ya todo quedó atrás y él reconoció pues mi crecimiento y mi posición hoy en el periodismo, y yo reconocí también muchísimas cosas de él, y esa charla terminó siendo pues una conversa futbolera espectacular que desembocó en 2 capítulos que están en mi canal de YouTube, donde yo aprendí muchísimo de fútbol y me senté con alguien que pensé que más nunca iba a poder hablar con él. Así es, sí, porque son cosas de momento también. Sí. Y qué bueno que se dio la oportunidad, se reivindicaron por ponerlo de alguna manera, errores. Sí, son cosas de momento. Obviamente, a ver, nunca un atleta o nunca un entrenador, bueno, uno no puede generalizar, pero es muy difícil que un atleta te escriba, oye Mario, oye Hani, que gracias por tu tweet, gracias por tu columna, oye, gracias por tus elogios. Pero si lo criticas, ahí sí va a ser el primero en escribir. Pues es así, son las reglas del juego. Son personas muy sensibles. Total. Sí. Claro. Y de eso también se trata la dinámica. Por supuesto, sí. Todo va llevando como a eso, porque tú siempre vas a velar por los intereses de tu trabajo. Y porque tú quieres que la gente te vea y de alguna manera sea protagonista. Sí, claro, no, imagínate, ahora que sabemos más de Fernando, es toda una lucha. El protagonista. Eso. Sí, bueno, protagonista, imagínate Usain Bolt. No, que ha tenido el privilegio de entrevistar, yo no sé a cuántos de sus más admiradas estrellas, de sus deportistas favoritos. Muy bien. Pues bueno, Fernando, te agradecemos enormemente estar aquí con nosotros en Buscarte. Ha sido un grandísimo privilegio poder conversar contigo y ahora sí. Sí, no, bueno, gracias. Sí, te escucho, Mario. Ajá, bueno, poder decir ahora que pues conocemos a Fernando Petruccelli. Bueno, yo que no sabía nada. Te iba a reír. Porque bueno, ya Hani te conoce y pues bueno, la verdad, encantadísimo. Encantadísimo de tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fernando. Gracias, Fer. Pero antes de despedirnos, queremos pedirte que nos dejes un mensaje, un consejo, alguna palabra de aliento para aquellas personas que en algún momento, así como tú durante tu infancia tuviste... durante tu infancia tuviste esa llama de querer encerrarte en tu cuarto, a narrar partidos. Esas personas que ahora quisieran hacer algo parecido, pero o les da pena o no están como muy conformes con lo que quieren hacer, o no están muy claros de lo que quieren hacer. O tienen el proyecto ahí engavetado. Exactamente, o simplemente lo tienen ahí engavetado con todas las aristas para salir, pero no lo sacan adelante. ¿Qué pudiese comentarles Fernando Petruccelli a estas personas? A ver, bueno, yo creo que me remito a las cualidades o a, digamos, esa cartilla religiosa
que te hablé anteriormente. Uno debe tener pasión Claro. en lo que hace, porque si no, no vas a trascender. O si no tienes pasión, no es lo tuyo. O sea, si tú eres abogado, pero no disfrutas estar en un bufete, y sí disfrutas ir a un rodaje, bueno, entonces realmente es que quieres estudiar cine. Y te lo digo porque un amigo mío aquí en Argentina fue ese ejemplo. Estaba metido en un bufete y el tipo a los 27, 28 años se metió a estudiar cine Wow. y hoy es cineasta y hoy hace proyectos audiovisuales y esa era su pasión. O sea, primero hay que saber descubrir la pasión. Hay personas que lo detectan tarde. Yo tuve quizás la fortuna de no perder tiempo en eso y ya tener muy claro a dónde iba. Nunca te creas más que nadie, porque creo que la soberbia no va a abrir puertas en lo absoluto. Y me parece que la sencillez y la humildad sí puede pavimentarte el camino. Tampoco te creas menos que nadie, ojo, pero no te creas más que nadie. Siempre utiliza tus herramientas. O sea, si quieres un trabajo, gánale al otro por talento, por preparación, por capacidad, no por lobby, no por hablar mal de alguien, no por artimañas, que en este medio abundan los personajes envidiosos, Sí. los personajes recelosos, y sobre todo con personas, mira, bueno, sí, o sea, no es fácil hacer amigos en el periodismo deportivo, y yo tengo contaditos, porque uno debe tener malicia, no solamente en el periodismo deportivo, en Claro, cualquier claro. ámbito laboral. Yo quizás no contaba con la malicia, y no soy un tipo malicioso, pero hoy no cualquiera me vende espejitos de colores, o no cualquiera me engaña, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso es importante, tener esa cautela de a quién le cuentas las cosas, de a quién le das confianza y de a quién incluyes en tu círculo íntimo, y no desistir. O sea, yo estuve 2 años sin cobrar. Si yo me hubiese rendido, porque tuve 2 años sin cobrar, porque yo tranquilamente pude haber pensado en esos 2 años, pero yo estoy estudiando comunicación social y estoy ejerciendo el periodismo deportivo, y si no es porque mi papá me mantiene, yo no tuviera dinero. Pero bueno, yo no desistí. Yo sabía que en algún momento iba a llegar una oportunidad grande. ¿Qué aproveché en esos 2 años? Pues conocer a miles de personas que me tendieron puentes para llegar a otros medios y me enriquecieron mi formación, y me ayudaron a pulirme, y de forma desinteresada y te diría altruista, fueron determinantes en mi crecimiento y en mi desarrollo, y en lo que, bueno, en el profesional que me he convertido en estos últimos años, sobre todo cuando llegué a RTV, y sobre todo de Londres 2012, que creo que marcó un antes y un después en mi carrera, tanto en la señal como en mi vida profesional. A ver, ¿qué otro consejo? No, mira, yo te diría que básicamente eso, obviamente la perseverancia, la constancia, documentarte, estar al día. Si eres periodista deportivo, pues tienes que leer, pues tienes que escribir, pues tienes que estar al tanto del reglamento, tienes que estar al tanto de las ligas de Europa. Cuenten historias, a los que quieren ser periodistas deportivos, cuenten historias, eso es lo más sabroso. No vayan a una zona mixta simplemente a preguntar, ajá, ¿y cómo te sentiste marcando el gol? ¿Y cuál fue la clave de la victoria? No, sácale al atleta el cassette. Todos tienen un cassette, pero el periodista también ayuda a que ese cassette no se desactive. Si uno hurga, si uno indaga, si uno se prepara, el protagonista, estoy seguro que se va a querer desprender de ese cassette. Y así se van cultivando las fuentes y la confianza, y esa relación recíproca de respeto y de afecto, más no amistad, entre un periodista y un atleta. Porque otro consejo para los chamos, no se hagan amigos de la fuente. A ustedes no les interesa ser amigos de los jugadores, porque si después tú eres pana de el Lobo Guerra y el Lobo Guerra tiene un mal partido, yo estoy seguro que a ti te va a condicionar eso a la hora de escribir una columna o a la hora de emitir una opinión, un juicio de valores en un programa de radio o de televisión. Pero bueno, básicamente esos son los consejos o las recomendaciones que les puedo dar. Así es, genial. Creo que sin Muchísimas nada que gracias, agregar. Fernando. Sí, ya, esto es como para, mira, chao. Ya, vámonos. Nos vamos porque apagamos la luz. Listo. Muchas gracias, Fernando. Un placer haberte tenido en Buscarte. Así es, de verdad que, mira, creo que esta historia que nos cuentas, ya conocerte un poco más,
es parte de lo que queremos en este programa, pues conocer ese otro lado de las personas que así como tú han hecho de su pasión, de su hobby, el estilo de vida. Y además, pues como profesor, se lo enseña a los demás. O sea, de verdad, un gustazo tenerte aquí en Buscarte. Muchísimas gracias, Fer. No, muchas gracias, Hani. Bueno, sabemos la amistad o la amistad que tenemos de hace mucho tiempo y que pese a que ha habido algunos episodios, se ha mantenido intacta. Creo que eso yo lo valoro mucho y también lo valoré de ti cuando fue del otro lado. Y siempre mantuviste la amistad. Claro Así que que, sí. Mario, un abrazo gigante. Igual. Felicitarlos por esta iniciativa. Gracias. Mucho éxito. Gracias. El mundo de YouTube es muy difícil, tengan constancia, no es fácil, o sea, es como ir a un gimnasio, es como hacer dieta, uno no debe dejar de hacer contenido, Así es. te puede frustrar porque de repente subes y subes videos y bueno, ¿qué pasa con los suscriptores? Y nadie me ve, por ejemplo, yo cuando anuncié mi canal de YouTube dije, bueno, listo, de 200,000 seguidores de Twitter, ponte que vayan a migrar 10,000 y migraron 300 y después me borraban 30, o sea, realmente fue frustrante al comienzo, pero bueno, hoy sigo echando para adelante ahí, aparte es mi ventana Claro. donde puedo hacer las entrevistas que quiero y donde puedo hacer el material que me dé la gana. Sí. Así que bueno, felicitarlos de nuevo, ojalá nos conozcamos pronto Así es. y un abrazo gigante. Mario, veo muy feliz a Hani, así Qué que eso me bello. contenta y como amigo te lo agradezco Gracias, también. Vale. Fer. Muchísimas gracias, Gracias. Fernando. Fernando Petruccelli, señores, con nosotros aquí en Buscarte. Chao. Una vez más le agradecemos tanto a él como a ustedes por estar aquí compartiendo un poco estas historias que inspiran a otras personas, ¿no? Así es. Y Por bueno. favor, síganos Sí, en nuestras redes sociales, @buscarte2020 y en nuestro canal de YouTube, Buscarte. suscríbanse, por favor, Por compartan, favor, sí, comenten. den like, pongan Todo lo que comentarios, lo que ustedes quieran. Eso es para ustedes y por ustedes. Nos Así vemos es. en una próxima oportunidad. Bye. Síguenos a través de nuestra cuenta de Instagram, @buscarte2020 y también suscríbete a nuestro canal de YouTube para que disfrutes de todo nuestro contenido.